pena, es que ahí decía que era para entregar el Sí, mi amor, yo me 24. equivoqué la fecha y si tú te miras ahorita, ya aparece para el 1 de julio. A Hola, mí, profe. Juan Ok, Pablo fue, gracias, profe. ¿listo? ¿Listo? Juan Pablo fue el que me hizo caer en cuenta. Gracias, Juan Pablo. Te agradezco. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Quién me dice? Aquí me dice, observa y determina el ángulo opuesto del ángulo APF. Entonces, el ángulo, este sería el ángulo APF. O sea, básicamente el ángulo es este, ¿cierto? Que tenemos acá. ¿Cuál sería el opuesto a ese ángulo? ¿Qué ángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el ángulo opuesto a ese ángulo? El CPO. Muy bien, Juan Pablo. O sea que el ángulo opuesto al ángulo APF sería el ángulo CP y O. Muy bien, Juan Pablo. Esa sería la respuesta. Ahora me van a decir, por favor, un ángulo adyacente al ángulo BPC. Acuérdense que el adyacente es el que es consecutivo y adicionalmente a eso, es suplementario. ¿Cuál sería el ángulo adyacente al ángulo B? Que sería este. B. Ay, espérate. B, P y C. ¿Cuál sería el ángulo adyacente a ese? ¿Quién me dice? CPA. ¿C? ¿CPA? No. Perdón. Ah, espérate. CPA. El ángulo es BPC. No. ¿Cuál sería el ángulo adyacente al ángulo BPC? Acuérdense que un ángulo adyacente, niños, un ángulo adyacente es que sea así. Más o menos. Ya, Sería profe. Dime, deja hablar a Luisa, porfa, Juan. Dime, Luisa. ¿Cuál sería? BPA. Tú dices BPA. El ángulo es, mire, hagamos el ángulo por acá aparte, para que sepan. Ya sé cuál es. Espera. Encontré dos. Hagamos Tres. el ángulo. El ángulo es ¿qué? El ángulo es B, que es así largo, ¿cierto? Aquí está P, este es B. Y me falta ¿cuál? La C. A. Que sería la C. Ahí, espérate. La C y la F. No, espérate que me falta solo la C. No, señor, porque solo es la C. La C. Díganme en un ángulo que sea adyacente a ese ángulo que está ahí. Lógicamente debe tener el mismo origen. O sea, ¿qué quiere decir el mismo vértice? Que puede ser aquí arribita o aquí abajito. ¿Cuál sería el ángulo? Podría ser el APCO o también podría ser el CPAF. Tú me dices el C. APOC. No, mi amor, acuérdese que un ángulo solamente tiene 3 lados. ¿Cuál sería? Y tienen que sumar 180 grados. Acuérdense que tiene que sumar 180 grados. Ya les voy a decir cuál es. El ángulo sería BPA. E. ¿Por qué razón? Mire, ahí ya está el ángulo llano. Sería E, sí. E, P, C. E, P, C. Ese sería el ángulo. E, P, C. ¿Por qué razón EPC? Porque tienen que tener el vértice en común y un lado en común. En este caso, el vértice sería P y el lado en común sería C. El ángulo sería EPC, porque deben tener un vértice en común y un lado en común. Y adicionalmente a eso, si yo coloco acá un número, esta suma tiene que ser igual a 180 grados. Tanto la suma de este ángulo como la de este ángulo. Por eso el ángulo, que en este caso es un ángulo adyacente al ángulo BPC, debería haber tenido un lado en común, un vértice en común y que su suma sea 180 grados. Pilas con eso, niños. O sea que la respuesta, ¿cuál sería otra vez?
¿Cuál sería? ¿Me la dicen, por favor? Sería BPE. BPE no. EPC o CPE. CP. CPC. CPE. Esa sería la respuesta. Pilas con eso. CPE. Porque un ángulo adyacente es un ángulo que tiene un lado en común y un vértice en común. Entonces, si estamos hablando, repito, si estamos hablando del ángulo, aquí voy a borrar, si estamos hablando del ángulo BPC, quiere decir que en la mitad tiene que ir la P por lógica, ¿cierto? Y uno de los lados tiene que ser C o tiene que ser P. En este caso escogimos que sea C. O sea que el ángulo adyacente al ángulo BPC sería el ángulo EPC. ¿Listo? Y por último, venga, este lo hago más chiquito, que es que lo hice como muy grande. Lo hago más chiquito. EPC. Listo. Un ángulo llano, ¿cuál sería? Un ángulo llano. BP. BP. BPE, muy bien, muy bien. El ángulo BPE. Ya. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser todo esto. Y eso sería un ángulo llano. Muy bien. BPE, ese sería el ángulo llano. Por favor, ¿hacen el resto?